Oracle en Estados Unidos, donde se mide con estadísticas y tal, está siempre al primer puesto con el 100% de puntuación en el Corporate Equality Index por las políticas de igualdad, de diversidad. De hecho, contamos con un montón de medidas, de herramientas. Lo que pasa es que luego las empleadas y empleados en cada país nos organizamos con el reconocimiento oficial de la empresa para colaborar a que esas políticas no se queden en un papel, sino que se implementen en cada realidad, también de manera un poco acorde, ¿no?, a que es la realidad y la cultura. Entonces, por ejemplo, en España, desde luego, podemos hacer ciertas cosas que en otros países donde también estamos, qué sé yo, como Arabia Saudí y tal, pues no se pueden hacer de la misma forma. Y entonces yo creo que sí hay una preocupación importante de la empresa en el tema de igualdad. Tenemos dos CEO y una es mujer, con lo cual sí que desde arriba hay la bendición de la empresa. Luego lo que pasa es que tenemos una cultura organizativa muy self-service, es decir, que cada persona puede liderar sus propios proyectos dentro de la empresa, ¿no? Entonces hay una parte de políticas que la empresa se espera que sean los mismos empleados y empleadas que la lleven a cabo. Sí, yo trabajaba antes para Capgemini, que era un partner de Sun Microsystems. Fuimos comprados por Oracle y al llegar a Oracle, la primera cosa que nos dijeron es: tenéis que hacer esos training obligatorios sobre diversidad, igualdad, discriminación. Y a partir de ahí salí súper empoderado porque había tenido muchísimos problemas en mi empresa de antes con los compañeros y las compañeras, porque al principio había una discriminación abierta de algunas personas, no había ninguna medida en mi anterior empresa para trabajar con esa gente para que dejaran de molestarme o simplemente de aislarme. Y al llegar a Oracle, pues de repente esa gente tuvo que cambiar su actitud, ¿no? Entonces ya tan solo con esas formaciones donde te explican qué está permitido en la empresa y lo que no está, hubo un cambio inmediato. Luego me enteré de que en Estados Unidos mi empresa tenía un montón de políticas de diversidad, tenía un grupo de personas LGBT que participaban en la elaboración de proyectos, de políticas con recursos humanos, y yo dije, yo quiero esto para España. Y en Europa, no tan solo en España, pues no había nada de eso, porque en Europa sí que a lo mejor nuestra mentalidad es que la sexualidad o todo lo que tiene que ver contigo como persona se queda fuera de la oficina, mientras que en Estados Unidos, digamos que muchos de los derechos en forma de beneficios se reparten a través de las empresas, porque todo está privatizado. Entonces, pero sí que había algo de esa forma de ver la empresa que me gustó mucho, que gustó mucho a otras personas LGBT en España dentro de mi empresa, y decidimos empezar a luchar para traer eso. Y tengo que decir que nos ha costado un poco, que no ha sido fácil, no por falta de apoyo, sino porque cada cosa tenía que llegar a su tiempo, porque de realizar las medidas cuando las pedimos, igual hubiera habido una reacción negativa por parte de ciertas personas dentro de la empresa, mientras que se tenía que trabajar antes en el awareness, ¿no?, en la sensibilización, para que a la hora de lanzar ese programa, ese grupo de personas LGBT y aliadas, pues contáramos ya con un apoyo. Entonces han sido 2 años de trabajo muy intenso, y yo le reconozco a mi empresa que aún, por ejemplo, por estar en un sector donde no necesitamos mucho hacer marketing de la diversidad, porque vendemos máquinas o ordenadores y tal, entonces no tenemos como cliente final personas, sino instituciones, ¿no? Aún sin una necesidad comercial de posicionarse, sí que lo han apoyado, y además han permitido que yo, que al fin y al cabo soy un representante del personal, ¿no?, soy un sindicalista también y tal, pues pudiera liderar un proyecto que por su naturaleza es corporativo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esto, porque a mí me dice que mi empresa sí de verdad
verdad se cree que quiere que seamos personas auténticas. O sea, yo voy ahí con todo lo que soy, con ser sindicalista, con ser activista académico, con ser LGBT. Y bueno, creo que eso es importante. Bueno, mi trayectoria profesional ha cambiado completamente. O sea, porque aunque... Ah, correcto. Sí, 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 perfecto, correcto, vale. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? El haber vivido en una empresa donde no se gestionaba la diversidad, ni se visibilizaba, ni se la cuidaba, ¿no? Y al haber entrado luego en una empresa donde sí hay una gestión de la diversidad, me ha permitido florecer. O sea, yo me acuerdo que para mí era una pesadilla ir a mi otra empresa. Y ahora que aún hago el mismo trabajo, o sea, he ascendido un poco, pero aún tengo la misma función, voy con la sonrisa en mi empresa y es una sonrisa que también contagio a mi equipo. Entonces, creo que es una diferencia increíble. Luego, es cierto que una empresa es una empresa, tiene un montón de necesidades propias y tal, entonces yo a lo mejor dentro de mi departamento luego no es que de repente haya ascendido 4 escalones, pero me está permitiendo hacer muchísimas cosas que me van a servir, por ejemplo, si deseara un día pasarme a otro departamento donde ya se requieran más capacidades de management, de gestión de la diversidad y esto. Y bueno, resumen, creo que además en lo que me ha servido es en conocer mejor tanto la gente con la que trabajaba antes, con la cual antes no tenía una relación muy buena, porque nunca se habían sentido, digamos, empujadas a pensar sobre la diversidad, ¿no? Entonces no se cuestionaban sus actitudes, mientras que ahora he tenido unos momentos muy infelices cuando algunas de esas personas me han venido a pedir perdón, ¿no? O sea que puedes ver la evolución de una persona desde que no entendía tu diversidad y a lo mejor te alejaba hasta comprender todo lo que ha fallado, comprender cómo te había afectado y eso lo cambia todo, porque mi trabajo hoy en día es un trabajo de equipo, de verdad, o sea, con compañeros y compañeras en las que puedo confiar y eso hace que todo el equipo sea más productivo, ¿no? Luego, mi reto dentro de mi empresa es que al ser una multinacional, mi equipo es internacional y entonces igual en la medida que se ha trabajado con la parte española de mi equipo, se debería trabajar de la misma forma con la parte de equipo que está en Rumanía o en otros países donde la percepción de mi diversidad también debería ser trabajada. O sea, yo me acuerdo que fui a una formación en Londres y asistí con compañeros de Rumanía que no sabían de mí. Yo creía que era evidente, pero no. Entonces me sentí forzado a salir del armario para interrumpir unos comentarios homófobos que hacían siempre. Y claro, mi departamento de recursos humanos es español y más que hablar con el departamento de recursos humanos de la otra nación, no puede hacer. Entonces, yo sí que creo que se necesita una política estratégica a nivel global porque nos olvidamos que no es tan solo garantizar nuestros derechos en España, sino en equipos internacionales.